No hay fuerza en el universo más poderosa que una mente que se rehúsa a renunciar a lo que ha asumido como cierto. He visto cómo la realidad, con toda su rigidez aparente, se doblega ante la conciencia de quien persiste. No por casualidad, no por suerte, sino porque la realidad responde, inquebrantable, a la fidelidad de la fe sostenida. Todo deseo es un llamado, y ese llamado no proviene de algo que falta, sino de algo que ya es, esperando que lo veas como un hecho cumplido dentro de ti. La fe no es esperanza, no es un suspiro mirando al cielo, es certeza. Es caminar ya sabiendo que lo que deseas es tuyo, aunque los sentidos griten lo contrario. La mayoría de las personas desisten porque creen que nada ocurre mientras esperan. Pero no hay espera cuando has asumido el fin. No hay pausa en la creación cuando el estado ha sido tomado. La semilla ya fue plantada, y aunque la tierra parezca estéril, la vida se está moviendo debajo. Persistir no es repetir un deseo como un mantra sin alma, es habitarlo, es vestirse con él cada día. Es tratar con normalidad lo que aún parece milagro, hasta que la vida no tenga más opción que rendirse ante esa verdad. Cuando digo que la fe manifiesta, no hablo de una creencia impuesta, ni de una obediencia ciega. Hablo de un saber interno, íntimo, que se vuelve más real que lo que los ojos muestran. Porque he aprendido que todo lo que ves es solo reflejo de lo que sostuviste, muchas veces en silencio. Así, lo invisible comienza a hacerse carne cuando tu convicción no se tambalea, cuando sostienes con dignidad tu visión aún en medio de la contradicción. ¿Has sentido alguna vez que algo era tan real en tu interior que el mundo ya no podía negártelo? Esa es la fe de la que hablo, esa es la persistencia que manifiesta. Y ese es el punto donde tu deseo inevitablemente se convierte en hecho. He observado cómo la duda se disfraza de lógica, cómo susurra con palabras suaves, llenas de razón aparente, que lo que imaginas es imposible, que el tiempo se agota, que las pruebas no llegan. Pero la lógica no es ley, es solo el hábito de pensar pequeño, condicionado por la memoria del pasado. Y si deseas manifestar algo distinto, no puedes continuar viviendo desde lo conocido. La persistencia no consiste en forzar, sino en rechazar toda imagen contraria al deseo asumido. Es elegir, una y otra vez, la visión interior por encima de los datos exteriores. Muchos abandonan porque no ven señales. Pero no se trata de esperar señales, sino de ser la señal, de encarnar ya el estado deseado como si nada más importara. Porque cuando habitas el estado, tu mundo comienza a reorganizarse sin que tengas que empujar nada. La vida coopera con quien ya decidió. Y el que ya decidió no se agita, no suplica, no corre, se mantiene, como el sol tras las nubes, inalterable, como el río que sabe llegar, aunque haya piedras en el camino. Hay algo misterioso que ocurre cuando persistes sin evidencia. El deseo empieza a modificar tu energía. Y esa energía, silenciosamente, atrae puentes que tu mente jamás podría haber planeado. Lo importante no es saber cómo llegará,
Es no moverse del lugar interno donde ya ha llegado. Es seguir viviendo como quien ya lo tiene, incluso en el vacío. Porque el vacío no es ausencia, es espacio para lo nuevo. Y quien lo honra con fe, pronto lo verá llenarse. La manifestación no depende del tiempo, depende del estado. Y el estado solo se sostiene con persistencia. Esa es la puerta por la que los deseos se hacen carne, no en los hechos externos primero, sino en el alma que no retrocede, que no negocia su visión, que no abandona lo que ya ha sido creado dentro. He comprobado que el universo no responde a nuestros ruegos, responde a nuestras convicciones. No se mueve por la intensidad de nuestros anhelos, sino por la firmeza con la que asumimos ya haber recibido. Y eso no ocurre una sola vez, en un acto fugaz de deseo. Ocurre en la persistencia diaria de quien elige recordar, sin importar las apariencias, que su mundo interior es más real que cualquier condición externa. Persistir es volver al estado, volver a la imagen, volver al sentir, incluso cuando todo lo de afuera parece decir no. Y si eso sucede, si todo parece ir en dirección contraria, no es un castigo, es una prueba de fidelidad. La vida te pregunta, ¿realmente crees que ya lo tienes? ¿Realmente puedes sentirlo como cierto aún en la ausencia? Quien dice que sí, quien responde con hechos, con emoción y con quietud interna, termina por ver lo invisible manifestarse. Porque no está esperando que el mundo cambie para sentirse diferente. Se siente diferente y el mundo obedece. Hay una fuerza secreta en la fe sostenida, una especie de magnetismo invisible que empieza a atraer coincidencias, personas, caminos, puertas que ni siquiera sabías que existían. Pero no llegan mientras estés revisando el calendario o espiando la realidad a cada momento para confirmar si funciona. Llegan cuando ya no importa tanto el cómo ni el cuándo, porque dentro tuyo ya lo estás viviendo. Y al vivirlo por dentro, lo creas por fuera. Persistir es amar el final, incluso cuando el proceso desconcierta. Es abrazar el resultado como una certeza, no como una esperanza. Es no mendigar lo que en verdad ya es tuyo por derecho de conciencia. Porque si ya lo asumiste, si ya lo sentiste como hecho, entonces no necesitas más pruebas. El universo ya escuchó, y todo lo que resta es sostener la fe. La mente, como un jardín fértil, siempre está produciendo algo. Si no cultivas de forma consciente lo que deseas ver florecer, entonces germinarán las semillas del miedo, de la duda, del no puedo, y esas también darán fruto. Pero cuando eliges persistir en el estado deseado, cuando decides regar solo la idea de que ya lo eres, ya lo tienes, ya lo vives, entonces empiezas a reprogramar tu mundo desde la raíz más profunda, tu identidad. Persistir no es forzar, no es repetir afirmaciones desde la ansiedad. Es caminar como quien ya fue bendecido. Es elegir, una y otra vez, sentir la realidad deseada como si ya fuese tangible. Y cuando tu emoción, tu imaginación y tus actos se alinean con esa verdad interna, el mundo no tiene más opción que responder. Porque tu realidad no es una creación del azar.
Es el reflejo de tu permanencia en un estado. La fe no se mide por cuánto deseas algo, sino por cuánto estás dispuesto a permanecer ahí, incluso cuando la evidencia aún no lo muestra. Y eso no significa negación, significa reconocimiento. Reconoces lo real donde otros ven vacío. Reconoces la cosecha donde aún hay tierra seca. Reconoces tu poder donde otros aún esperan que algo externo venga a rescatarlos. Yo he vivido ese tipo de milagros que solo suceden cuando te mantienes firme en lo invisible. He visto puertas abrirse donde antes solo había muros. He visto giros impredecibles que jamás habría podido planear. Pero todos ocurrieron después de esa pequeña gran decisión. No abandonar el estado, no soltar la imagen, no traicionar lo que dentro ya era cierto. Y ese, precisamente, es el secreto. Nada sucede fuera sin antes haber sido concebido dentro. Pero no basta con imaginar un instante y luego volver al viejo hábito de la duda. La manifestación no responde a impulsos pasajeros, sino a la profundidad de tu permanencia emocional. Si hoy estás frustrado, si sientes que nada cambia, no es señal de que el deseo sea imposible, sino de que aún no has permanecido lo suficiente en el estado que lo hace inevitable. Persistir es una forma de amor, no hacia el resultado, sino hacia ti mismo. Es decirte, no importa cuántas veces lo dude, volveré a mi centro, volveré al fin cumplido, volveré a sentirme ya bendecido. Esa es la fe que mueve montañas, no porque convenzas a algún poder externo, sino porque ya no traicionas el tuyo, ya no cedes tu trono, ya no preguntas si mereces, simplemente asumes que eres. Y en esa asunción comienzas a actuar diferente, no desde la necesidad, sino desde la certeza, no desde el vacío, sino desde la plenitud. Quien asume que algo ya es suyo, no corre, no suplica, no compite, simplemente espera con confianza, porque sabe que lo sembrado con fe florece sin falta. Aunque aún no veas la manifestación, ella ya ha comenzado a moverse. La semilla que plantaste en lo invisible ya está rompiendo la tierra. ¿Lo dudas? Observa cómo el mundo responde a tus estados más persistentes, no a tus intenciones más nobles, ni a tus esfuerzos más grandes, sino a aquello que sientes como cierto aún en silencio. Porque la vida no te da lo que pides, te da lo que eres, y eres, en cada instante, el resultado de lo que habitas emocionalmente. Por eso, si quieres transformar tu mundo, no trates de cambiarlo directamente, cambia el estado que lo origina. Cuando persistes, no estás forzando al mundo, estás reafirmando tu unión con la verdad interior. Porque no se trata de hacer que funcione, sino de saber que ya funcionó. Y que lo único que se espera de ti es fidelidad a esa visión. No te piden luchar contra lo que ves, sino sostener lo que sabes. No te piden pruebas externas, sino coherencia interna. Esa es la verdadera fe. Mantenerte firme en el estado deseado, aun cuando la lógica te grite lo contrario. El error más común es dejarse seducir por la apariencia del momento. Decir, esto no cambia, esto no funciona, esto no es para mí.
Es abandonar el estado antes de que dé fruto. ¿Acaso arrancas una flor porque no brotó al día siguiente? Entonces, ¿por qué arrancar tu deseo del alma solo porque aún no lo ves? Persistir no es repetir con esfuerzo, es volver con devoción. Volver al estado como quien regresa a casa, como quien sabe que su lugar ya está asignado. Y cada vez que eliges sentir desde el fin cumplido, aunque sea por un momento, estás encendiendo una chispa más en la oscuridad de la vieja creencia. No sabes cuál será la que incendie el viejo sistema, pero llegará. Porque el fuego de la persistencia no se apaga con dudas, se aviva con decisión. Y esa decisión es sagrada. No necesita justificación ni aprobación. Solo necesita que no la traiciones, cuando el mundo aún no se ha puesto al día con tu nueva verdad. ¿Estás dispuesto a no ceder esta vez? ¿A mantenerte en la certeza aunque aún no haya señales? Porque ahí está la llave. El mundo no es lento. Tú eres quien cambia de frecuencia demasiado pronto. Pero cuando por fin sostienes un estado, sin negociar, sin retroceder, sin mirar atrás, entonces el mundo ya no tiene opción. Refleja inevitablemente lo que tú ya no estás dispuesto a dejar de ser. Hay una fuerza silenciosa que obra milagros cuando nadie te ve. No es lo que haces con las manos, sino lo que sostienes con la conciencia. Porque la realidad, como un espejo leal, no puede más que reflejar lo que ya aceptaste como cierto. No puedes engañarla, no puedes manipularla desde la superficie. Pero sí puedes transformarla desde la raíz si te atreves a persistir en tu fe. Persistencia no es una lucha, es un acto de amor. Amor por la visión, amor por ese yo que ya vive lo que tú apenas te atreves a imaginar. Amar esa imagen interior más que las excusas del presente, más que la tentación de rendirte, más que los argumentos de tu pasado. Cuando decides amar la promesa más que la prueba, has dado el paso definitivo. Porque ahí comienza la verdadera creación, donde el amor se vuelve decisión y la decisión se vuelve manifestación. La fe, en su forma más pura, no pide garantías, pide entrega. Y no una entrega tibia, condicional, que espera señales para activarse, sino una entrega total, en la que ya no necesitas ver para creer, porque has visto dentro, y eso basta. Persistir es eso, seguir creyendo incluso cuando nadie más lo hace. Sostener la llama incluso en la noche más larga. Porque sabes que ya amaneció en tu interior, y el mundo tarde o temprano lo reflejará. Muchos abandonan porque creen que su deseo es demasiado grande, pero el universo no mide en tamaños, solo responde a frecuencias. No importa si lo que deseas parece imposible, si puedes habitar la conciencia del logro como si ya fuera tuya, el mundo lo sabrá. Porque lo que es verdadero dentro se vuelve inevitable fuera. No es cuestión de tiempo, es cuestión de fidelidad. Cada vez que asumes el deseo como un hecho cumplido, estás plantando una semilla en el terreno fértil de la conciencia. Y no importa cuán árido parezca el mundo exterior, si persistes en tu fe, esa semilla germinará. Pero debes protegerla, no con miedo ni con ansiedad, sino con confianza.
con esa certeza silenciosa que no necesita explicación, porque sabe que ya está hecho. El mayor enemigo de la manifestación no es la duda ajena, sino el olvido interno. Olvidarte de lo que ya asumiste como verdadero. Volver a mirar afuera esperando permiso. Abandonar la visión porque los sentidos aún no la confirman. Pero el arte de manifestar no se rige por los sentidos, se rige por la imaginación sostenida, por la convicción interna que no tambalea aunque todo parezca en contra. Persistir no significa repetir mecánicamente una afirmación, significa permanecer dentro del estado deseado, sin retroceder. No importa cuántas veces el mundo te contradiga, tú ya no necesitas convencerlo, porque tú ya estás convencido. Esa es la diferencia entre quien desea y quien crea. El primero espera pruebas, el segundo es la prueba. Se convierte en ella, la encarna y entonces la ve manifestarse. La fe que manifiesta no suplica, no negocia, no duda, simplemente habita. Respira el deseo como si fuera su aire. Se mueve desde él, actúa desde él, piensa desde él. Y si algo no coincide con esa realidad interna, no lucha contra ello, lo ignora. Porque la persistencia no es resistencia, es dirección. Es saber tan claramente quién eres que ya no prestas atención a lo que niega tu verdad. Persistes no por necesidad, sino por naturaleza. La mayoría abandona antes del milagro porque no entiende esto. La realidad responde al estado, pero lo hace en su propio ritmo. Y ese ritmo no se mide en segundos, sino en profundidad. ¿Hasta qué punto te convertiste realmente en lo que pediste? ¿Hasta qué punto ese deseo ya no es algo que quieres alcanzar, sino lo que ahora eres? Si aún lo ves como algo ajeno, lejano o incierto, no has persistido lo suficiente dentro del estado. La fe no consiste en ver resultados inmediatos, consiste en ver más allá de lo visible, en sostener tu mundo interno aunque el mundo externo parezca burlarse de él. Persistencia no es repetir lo mismo por desesperación, es encarnar lo asumido con tanta naturalidad que el mundo no tenga más remedio que reflejarlo. No porque lo empujes, sino porque lo irradias, porque lo llevas contigo en tu silencio, en tus actos, en tu atmósfera. Cada pensamiento que contradice tu deseo es como un ladrón que entra sin permiso. Pero tú no necesitas pelear con ellos, solo necesitas cerrar la puerta, volver a tu centro, recordarte a ti mismo que ya es cierto. Solo debo mantenerme fiel a esa verdad. Y cuando mantienes ese estado con amor y sin vacilaciones, el universo conspira a tu favor. La magia ocurre en la constancia de tu sentir, no en la variedad de tus deseos. Por eso, no disperses tu energía en mil anhelos. Enfócate en uno solo, el que enciende tu alma con más intensidad, y déjalo crecer con la paciencia y el fervor que merece. Persistir con fe es también comprender que la ausencia temporal de manifestación no es rechazo, sino parte del proceso. La semilla necesita su tiempo para germinar bajo la tierra, aunque tú no la veas aún. Esa invisibilidad no significa ausencia, sino que la vida está trabajando en su interior, preparando el brote perfecto.
El desaliento aparece cuando miramos solo la superficie, cuando juzgamos el tiempo con la mente y no con el sentimiento. Pero la mente desconoce la verdad que el corazón sabe, que todo cuanto has pedido ya se ha concedido, solo que en la forma adecuada, en el momento exacto. La fe persistente sostiene esa verdad como un faro inquebrantable en medio de la oscuridad. Recuerda que no estás luchando contra el mundo, sino sosteniendo una visión interna. No te precipites ni dudes, pues cada momento de duda disuelve la fuerza de tu asunción. En cambio, si te mantienes firme en el sentimiento del deseo cumplido, ese estado se vuelve imán, atrayendo las circunstancias y personas necesarias para hacerlo visible. Este es el arte de la manifestación, no imponer voluntad, sino asumir con amor y confianza lo que ya es tuyo en espíritu. Es bailar con la vida en una sincronía perfecta, sin apresuramientos ni resistencias, sabiendo que el poder reside en tu constancia interior, en la fe que no se doblega ni se apaga. Persistir con fe significa también aprender a habitar el silencio interior donde la duda no tiene lugar. Es en ese espacio callado, donde la mente se aquieta y el corazón habla, que la verdadera manifestación comienza. Allí, en ese silencio fértil, el deseo se convierte en certeza, y la certeza se traduce en realidad. Cuando sientes que el mundo conspira contra tus sueños, recuerda que esa conspiración es solo una prueba para tu fe. No es la realidad definitiva, sino un espejo que refleja tu resistencia interna. La verdadera prueba no es si aparecen obstáculos, sino si tú te mantienes inquebrantable en tu asunción, firme en el estado deseado. La fe persistente es la luz que disuelve las sombras del miedo y la incertidumbre. No te rindas ante la primera tormenta ni ante el aparente retraso, porque la manifestación que llega sin demora no es tan poderosa ni duradera como aquella que es forjada en la paciencia y la convicción. Esta persistencia no es un esfuerzo extenuante ni una lucha agotadora, sino una entrega amorosa al poder de tu conciencia. Es un acto de confianza absoluta en que lo que has sentido y asumido ya está obrando su magia, transformando cada átomo de tu existencia hacia el cumplimiento inevitable de tu deseo. Persistir con fe también implica un compromiso profundo contigo mismo, con la verdad de que tu deseo es inevitablemente tuyo, no como un anhelo vacilante, sino como una realidad ya presente en el reino invisible. Ese compromiso trasciende la lógica y el tiempo, porque actúa desde un lugar que no entiende el no, ni el todavía no. Hay momentos en que la duda puede asomarse, como una niebla pasajera que intenta nublar la claridad de tu visión interior. En esos instantes, la persistencia se convierte en un acto consciente de retorno al estado deseado, una reafirmación suave pero firme. Esto ya es mío, y así lo mantengo en mi interior. No es la fuerza ni la voluntad lo que sostiene este estado, sino la quietud amorosa que reconoce la realidad de tu deseo como un hecho consumado. Esta fe no busca resultados inmediatos ni señales externas. Se alimenta del sentir profundo y la convicción absoluta que lo que has imaginado ya ha ocurrido.
La manifestación es una danza sutil entre tu mente, tu sentimiento y el flujo de la vida que responde inevitablemente a esa frecuencia. Persistir con fe es mantenerte en armonía con ese flujo, sin resistencia ni desesperanza, simplemente confiando y dejando que la realidad se moldee a partir de tu estado interior. Así, en cada instante, tu persistencia y fe se convierten en la fuerza que crea puentes invisibles entre el deseo y la manifestación, entre la imaginación y el mundo físico, haciendo de tu vida un testimonio vivo de la ley que gobierna todo lo que existe. La persistencia y la fe no son solo herramientas, son el pulso de tu creación. En el latido constante de tu convicción, el universo se alinea y cede, respondiendo sin demora a lo que has asumido con total certeza. Este no es un acto de lucha ni de resistencia, sino un fluir profundo, una entrega consciente al poder de tu propia conciencia. Cuando entiendes que la realidad responde a tu estado interno, que cada pensamiento y sentimiento son semillas invisibles que germinan en tu experiencia, descubres que la clave está en no abandonar jamás ese estado deseado. Incluso cuando el mundo parece contradecirlo, tu fe intacta es la llama que mantiene vivo el sueño. Esta persistencia se vuelve el faro que ilumina el camino en la oscuridad, la certeza que disuelve cualquier sombra de duda, la fuerza silenciosa que sostiene tu manifestación hasta verla materializada. Porque la verdad más profunda es que tu deseo ya es un hecho dentro de ti, y solo la fe en esa verdad lo traerá a la existencia visible. Así, cada día, cada instante, te conviertes en el arquitecto de tu destino, manifestando con paciencia y confianza lo que tu corazón ha imaginado. No hay nada que desees fuera de tu alcance mientras mantengas la persistencia y la fe como compañeros inseparables en tu viaje creativo. Confía en este poder que habita en ti. Asume con firmeza, siente con profundidad y permite que la manifestación de tus deseos sea solo cuestión de tiempo. Porque cuando persistes con fe, el universo conspira contigo, y nada puede detener la realización inevitable de tu sueño. No se trata de cuánto anhelas algo, ni de cuántas veces lo repites, ni de cuán desesperadamente lo buscas. Todo eso parte de la carencia, del vacío, de la sensación de que aún no lo tienes. Pero la creación no nace de la necesidad, nace del convencimiento. La vida responde a una sola cosa, a tu estado asumido como real. Y ese estado solo puede sostenerse por medio de la persistencia, alimentada por la fe. La fe que no necesita ver porque ya ha sentido. Persistir no es luchar, es habitar una y otra vez ese espacio invisible donde tu deseo ya ha sido concedido. Es cerrar los ojos al mundo externo y abrirlos hacia adentro, donde la promesa ya se ha cumplido. Aunque la tormenta afuera ruja, aunque las voces del mundo digan lo contrario, tú sostienes el cielo dentro. Esa es la prueba, esa es la obra, y eso es todo lo que se necesita. No hay límites para quien permanece firme en su visión. No hay retraso para quien no abandona su certeza.
Si puedes mantener la imagen viva dentro de ti, si puedes continuar sintiéndola como verdadera mientras todo lo demás tambalea, entonces has vencido. Has moldeado la sustancia misma de la realidad. Has hecho que lo invisible tome forma. Así, cada vez que dudes, vuelve a ese estado. Cada vez que parezca lejano, regresa a tu imaginación. Cada vez que te preguntes cuándo, responde desde la fe, ya es. Y desde esa respuesta, todo se acomodará. Porque tu fe es el puente, tu persistencia el camino, y tu conciencia el lugar donde todo comienza y todo se cumple.